100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Mensaje en época de campaña. No le cambiemos de gallina a los tres huevitos, al huevito de la seguridad, al huevito de la confianza e inversión, al huevito de la política social. Mantengámosle a esos huevitos la misma gallina. Mensaje al presidente Chávez. Sea varón y quédese a discutir de frente. Mensaje a las Fuerzas Armadas. La culebra del terrorismo, cuando siente que está asfixiada y le tenemos una horqueta en el pescuezo, ahí mismo pide procesos de paz para poder que le aflojemos la horqueta, tomar oxígeno y volver a envenenar. Cuidado. Mensaje sobre la reelección. Frente a la reelección tengo una encrucijada en el alma. Mensaje a Cano. Allá hay matones como Alfonso Cano que posan de ideólogos en los periódicos cuando esa ideología la escriben con la mano ensangrentada de asesinar a los colombianos. Mensaje a los contradictores. A mí, quien pueda, el que me dice paramilitar, venga, dígamelo aquí, dígame por qué. ¿Por qué? No nos ofusquen tanto que el presidente le da la cara al pueblo para evitar que sean las mentiras y las distorsiones las que desorienten al pueblo. No se vaya a hacer decir usted terrorista sin camuflado. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Como lo habíamos anunciado en nuestra emisión anterior, hoy continuamos con la compañía del profesor José Olimpo Suárez, quien es doctor en filosofía de la Universidad de Antioquia y ha sido director de la Maestría de Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Con el doctor Suárez hemos venido hablando sobre el papel político de una figura como Álvaro Uribe Vélez. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento de unas frases famosas del entonces presidente Uribe en su periodo de gobierno entre los años 2002 y 2010, un repertorio recopilado por Noticias Caracol. Vamos a entrar entonces hoy también en materia y a continuar hablando sobre esta figura política que es Álvaro Uribe Vélez. Profe, hablemos un poco, ya se ha tocado algo de eso, pero quisiera yo centrarme entonces también en algunas polémicas que dio la época del entonces presidente Uribe. Y quisiera comenzar con una que hasta el día de hoy sigue siendo interesante, y es esa negativa a reconocer el hecho de que exista en Colombia conflicto armado y se hable entonces de amenaza terrorista. Otro tema, y ojalá podamos, y ustedes los jóvenes académicos e investigadores puedan buscar, encontrar, conversar con los personajes que tienen que ver con este asunto. José Obdulio Gaviria es un personaje muy importante, muy, muy importante. Hay que hablar con José Obdulio Gaviria. Los historiadores, los que están haciendo investigación que les permita tener acceso a documentos, etcétera. A mi entender fue el asesor, el doctor José Obdulio Gaviria, el que mantuvo la tesis, ha sido un ideólogo al lado de Uribe, de no aceptar el conflicto, la guerra, el conflicto interno, sino un conflicto o de baja intensidad o un conflicto proveniente del narcotráfico. Hasta donde yo veo, el presidente Uribe nunca estuvo muy seguro de qué era lo que tenía que hacer en esa materia, porque si se tomaba una decisión o guerra interna civil o conflicto de baja intensidad debido al narcotráfico, las consecuencias son diferentes, los efectos políticos son diferentes. Él mantuvo el segundo, el del conflicto interno,
y no aceptó la aplicación de todos los principios del derecho internacional humanitario que hubieran supuesto el reconocimiento de las FARC como un contendiente político al cual había que darle muchas garantías y muchas gabelas. El presidente Uribe no aceptó eso y creo que lo hizo bastante bien en ese punto. Profe, otro tema también que podríamos llamar polémico es el asunto tal vez de las discusiones, enfrentamientos que el entonces gobierno de Uribe tuvo con organismos de derechos humanos, ONG, pero sobre todo pues con el tema de la Cruz Roja y lo que fue el rescate de Ingrid Betancourt y los militares por el uso para algunos indebido y para otros necesario de lo que fue el símbolo de la Cruz Roja, que fue una polémica. ¿Qué podemos decir frente a ese tema, profe? Hay otro tema bastante complejo, claro que sí, claro que sí. La política del presidente Uribe frente a las FARC fue siempre la de mantenerlos presionados militarmente, internacionalmente. Volvamos a la perspectiva. Es que cuando Uribe llega y inicia todo el proceso contra las FARC, ya no era un proceso, ya no estábamos comenzando de cero. Las FARC llevaban ya 30 años de trabajo internacional, de creación de grupos de base, ya había tenido senadores y representantes, gobernadores, etcétera, y había grupos civiles en la vida política colombiana, incrustados en la vida política, que eran afines obviamente a las FARC. Así es que no lo que digo de perspectiva no es que cuando uno piensa en estas cosas, en este pasado reciente, es como si dijera, Uribe comenzó y las FARC comenzaron el conflicto en Colombia. No. Esa es una historia extremadamente larga, ya muy compleja, muy bien elaborada. Por ejemplo, los vínculos del Partido Comunista con las FARC, los vínculos de la UP con las FARC, etcétera. El narcotráfico ya ha metido sus garras en el conflicto que lo degradó totalmente. Acontecimientos como los 10.000 fusiles que las FARC recibieron de traficantes de armas de Brasil y Perú. Es que 10.000 fusiles son un arsenal gigantesco y una cantidad de dinero extraordinaria. Lo que quiero decir es que los asuntos no eran tan simples como parecen. Simplemente decir, aquí hubo este acontecimiento y listo. Recordemos, aquí quería meter la mano, o metieron la mano en buena parte. Francia, por ejemplo. Francia envió aviones a Brasil para recoger a Ingrid, porque el ejército en un último momento logró impedir eso. De esa manera, ¿qué era lo que querían los franceses? Rescatar a Ingrid, que es ciudadana francesa. ¿Y qué querían las FARC? Poder. Es que ese era el intercambio. Nosotros le entregamos a Ingrid y ustedes nos dan reconocimiento internacional, nos permiten abrir una sede en París, etcétera. Por ese lado estaba Francia, Estados Unidos tenía sus intereses. Ustedes recuerdan una historia un poquito triste y complicada de todas estas, que fue el caso del niño de Clara Rojas, y cuando vinieron los presidentes Kirchner, Lula, todos venían a rescatar el niño, y resultó que el niño no, el niño estaba en un hogar de paso en Bogotá. En fin, Uribe se salvó por un pelo porque los presidentes tuvieron que regresar a su país sin haber logrado el gran espectáculo que era que las FARC les entregaran el niño a los presidentes de izquierda de América Latina. En fin, son muchos acontecimientos, muchos intereses, muchos grupos que querían meter la mano. Francia, Estados Unidos, los países vecinos, Chávez, etcétera, etcétera. Uribe tuvo que lidiar con todas estas presiones, con todas estas determinaciones, y me parece que el resultado para él sigue siendo muy positivo, muy positivo. Logró, al finalizar su segundo periodo, que ahí viene otro periodo complicado, de la segunda reelección, que si quieres hablamos de él enseguida, logró mostrar
que el Estado colombiano se estaba recuperando, que las fuerzas militares habían tomado la iniciativa, que estaban copando los territorios, que las FARC en últimas estaban perdiendo la iniciativa de llevar el país hacia la guerra civil. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Profe, dos polémicas más en este asunto que venimos discutiendo, y es lo que se suscitó, conocido como falsos positivos, pues que en realidad su nombre son ejecuciones extrajudiciales, y también lo de la extradición de los paramilitares de la base mayor en 2008, que fueron dos polémicas, sobre todo porque hasta el día de hoy pues siguen causando bastante debate, algunas porque se dice pues que se trató de ocultar la verdad, y en otras porque todavía no se reconoce en realidad pues el impacto que tuvieron el tema de las ejecuciones extrajudiciales, que será tema futuro también en este programa. Tú lo has dicho, Mauricio, todos estos temas son muy recientes. Que sean recientes no quiere decir que no tengamos la obligación de evaluarlos, de acercarnos, de investigar, de animar a las nuevas generaciones a hacer investigación sobre estos temas. Son dos temas extraordinariamente difíciles. El de los falsos positivos, naturalmente. Yo personalmente no creo que hayan sido una política estatal. Fueron acontecimientos que se suscitaron en medio de un conflicto degradado. Es que aquí a veces creemos o discutimos como si la guerra fuera, o la guerra que vivimos, o el conflicto que vivimos fuera, primero, entre buenos y malos, y segundo, que todo el mundo supiera qué era lo que había que hacer y que nos regíamos por las leyes del derecho internacional humanitario, etcétera. No, la violencia, la guerra, el conflicto fue degradado. ¿Más degradado para dónde? Allí había de todo, desde campos de concentración con militares amarrados al cuello, que es una de las imágenes más depravadas que uno pueda ver en la historia del siglo XX desde el punto de vista militar, hasta los falsos positivos. Es muy lamentable lo de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, como lo calificaste muy bien, pero todo eso hay que esperar y confiar en que los jueces del país, la institucionalidad, vaya depurando los asuntos y vaya mostrando responsabilidades de quienes hayan tenido responsabilidades en esos acontecimientos. No basta con decir que porque los militares dicen que hay que tener triunfos en el campo de batalla, eso da para falsos positivos. Eso es una perversión de la interpretación, eso es una hermenéutica elemental y simple, muy bobita. No, es otra cosa mucho más grave, naturalmente. Y lo que me señalabas también de la extradición de los narcotraficantes, de los AUC, que estaban en Itagüí, yo creo, sí. Fue otra decisión de Uribe muy dura. Yo no sé si tenemos toda la información para evaluar correctamente qué fue lo que pasó, pero esa decisión le ha costado a Uribe muchas penalidades, mucha pena a Uribe y a sus compañeros de gobierno, porque los implicados, los narcotraficantes que se suponía que iban a ser juzgados en Estados Unidos, han mantenido vínculos con Colombia y con la clase política y con la oposición, haciendo y cambiando versiones y llevando cosas que el sistema judicial colombiano, que todavía no es muy robusto, pues acepta casi acríticamente. Y es un pesar. Esperemos, confiemos en que los jueces vayan siendo cada vez más serios, más cuidadosos, más preparados y evalúen todos estos momentos históricos con mucho cuidado. Pero, mi querido Leonel, queridos dominicanos, tengan mucho cuidado. Si el presidente Uribe cree que hay otro Raúl Reyes en Santo Domingo, viene y los bombardea. Si le queda una computadora, va a decir más encima que tú eres el culpable del bombardeo. Llegaremos a capturarlo con la coordinación del gobierno dominicano y a través de su policía. Serénese, presidente Uribe, cálmese. Qué difícil es creerle a alguien. No me aplique el cinismo que tienen los nostálgicos del comunismo. No me aplique ese cinismo con que engañan a sus pueblos.
yo pido en estos momentos que... Por favor, estoy en el uso de palabras. Entonces, en este caso, no incurramos... Te pido mil disculpas, yo siento vergüenza ajena. Pido mil disculpas a ti, a mis colegas y al pueblo dominicano por esta mala crianza. Tiene la palabra en estos momentos el presidente Correa, brevemente. Muchas gracias. Pido, por favor, que no se dé ninguna interrupción. Ya, tranquilo. Ninguna interrupción. Querido Leonel, queridos colegas, qué difícil es creerle algo a alguien que ha mentido tanto y tantas veces. Allá, si ustedes creen algo de todas las barbaridades que habló el presidente Uribe, de supuestas computadoras, documentos, etc. Y en buena hora que me mande todo y les doy la garantía que hacemos una comisión de la oposición en Ecuador para que revise todo. Estas manos están limpias y sin sangre, compatriotas, colegas, compañeros, compatriotas latinoamericanos. Nadie discute el sufrimiento del pueblo colombiano. Nos solidarizamos totalmente con ese hermano pueblo, siempre lo hemos hecho. Pero no podemos ser víctimas de un conflicto que no es nuestro, más aún cuando el propio gobierno colombiano no quiere resolver ese conflicto, no quieren la paz, quieren la guerra. Segundo, queridos colegas, amigos, que quede claro, no vamos a caer en la trampa, empezar a hablar de los Raúl Reyes, de la FARC, se ha hablado aquí 2 horas y jamás se ha desmentido que hubo una agresión, una violación a la soberanía del Ecuador y eso es lo importante. Y nada justifica esa violación, repito, nada. Así que esperamos respuestas contundentes a esta agresión que no la ha podido desmentir el presidente Uribe. Escuchábamos un enfrentamiento verbal que tuvieron en el año 2008 en la cumbre de Río, celebrada en República Dominicana, los entonces presidentes Álvaro Uribe Vélez y el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, en una discusión sobre el bombardeo que se dio en la frontera colombo-ecuatoriana que acabó con la vida de Raúl Reyes y varios de los guerrilleros de las FARC. Profe, hablemos del papel del gobierno de Uribe de esos 2 periodos en el ámbito internacional. ¿Qué podríamos decir, profe, de aciertos y desaciertos en el campo internacional del periodo de 8 años de Álvaro Uribe Vélez como presidente? Muchos temas a nivel de las relaciones internacionales, eso es otro capítulo indudablemente. La primera es recordar que Uribe fue el patito feo de América Latina, prácticamente. Estaba solo, era el momento de ascenso del socialismo del siglo XXI, del presidente Chávez que lideraba buena parte de los países latinoamericanos y colocaba a Uribe en una situación muy incómoda, pero Uribe tomó decisiones que los dirigentes tienen que tomar. Es que estamos hablando de política, de poder, de decisiones, no de buenas personas ni de buenas intenciones, sino de poder. El bombardeo en el Ecuador contra el dirigente Reyes de las FARC, Uribe sabía perfectamente y sus asesores que iba a tener consecuencias desastrosas, complicadas, pero fue una decisión que le dio muchos puntos. Voy a traer a cuento una pequeña historia de todos estos acontecimientos. A veces se nos ofusca el entendimiento porque creemos que estamos de pronto violando derechos humanos o cosas así. Cuando Fujimori logró el mayor de sus triunfos, obviamente en Perú, fue la detención de Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, que era el líder máximo de Sendero Luminoso, un movimiento maoísta, un movimiento terriblemente violento, pero centralizado en su líder. En política, cuando ese movimiento existe, a quien hay que detener es al líder. Esa es la única manera de desmontar un movimiento de esa naturaleza. ¿Qué hizo Fujimori que no le gustó a mucha gente en América Latina? Le puso un uniforme a rayas y lo presentó en una especie de jaula grande rodeado de militares. Puede que sea de muy mal gusto, puede que haya violado algún tipo de derecho del detenido, en fin, pero el efecto político fue devastador dentro del Sendero Luminoso, tal como también lo están estudiando ahora, están empezando a estudiarlo los jóvenes historiadores del Perú. Fue devastador para el movimiento, porque este era un grupo
radical que creía en su líder como casi un Dios encarnado. Al verlo de esa manera, simplemente la fe se quiebra y se producen estos efectos políticos colaterales. Aquí ocurrió un poco con lo de este caballero en el Ecuador, cuando Uribe le dijo a los vecinos, pues si la cosa es así, la vamos a poner así. Y ya entonces todo el mundo dijo, un momentico, que tampoco podemos llevar a un conflicto a Ecuador y Colombia por cuenta de las FARC. Profe, finalmente quisiera preguntarle, pues, en toda esta transición que ha tenido una figura política como Álvaro Uribe Vélez, pues para nadie es un secreto que los últimos años pues él ha sido determinante en la elección de los presidentes, tanto de Santos como ahora pues del actual presidente Iván Duque, pero a mí me gustaría un poco redondear todo este ejercicio que hemos hecho sobre la vida política de Uribe, preguntándole qué opinión le merece a usted de pronto la reticencia o las críticas que una figura política como Uribe tiene ante hechos como el proceso de paz, pero específicamente asuntos como la Justicia Especial de Paz y también la Comisión de la Verdad. Y se lo pregunto porque en el primer programa que hacíamos empezábamos hablando de cómo Uribe pues había sido el promotor del indulto al M-19, cómo después en este programa hablábamos de cómo hizo una justicia transicional de alguna manera con los paramilitares, pero ahora no le parece adecuada la Justicia Especial de Paz y muchos de sus miembros y él mismo pues la han criticado. Para muchos es un ejercicio contradictorio, pero me gustaría escuchar su opinión frente a este tema. Sí, ese se lo has planteado muy bien y es sorprendente, es muy difícil a veces evaluar esa situación. Primero, ese es el problema de un político o un líder que ha tomado decisiones tan tremendas durante 8 años o más y continúa en el ejercicio de la política, se va desgastando, toma decisiones y hace declaraciones que son muy fácilmente controvertibles si lo comparamos con declaraciones del pasado, etcétera. Aquí ocurre lo mismo que en la academia, en la teoría de la academia. Cuando hay un gran teórico es un poquito difícil decir, por ejemplo, Althusser, Richard Rorty, etcétera. Esta es la teoría. La única manera de decir esta es la teoría es esperar a que muera el personaje y pase un poquito el tiempo para evaluar los hechos en los cuales estuvo involucrado. El presidente Uribe está hoy activo, entonces es muy difícil a veces decir, hombre, él sí mantuvo esta línea porque ahora la está cambiando o ahora hace declaraciones que se contraponen a lo que hizo en algún momento. Yo hubiera preferido, pero esto ya es, Mauricio, esto es una declaración mía, yo hubiera preferido que el presidente Uribe se retirara de la política, que hubiera dejado... No se van a retirar de la política. En los sistemas presidenciales el expresidente sigue teniendo mucho poder, pero sí que no hubiera continuado siendo un líder tan importante para un partido político. Yo reconozco en Uribe un líder latinoamericano de primera magnitud, el más importante, creo yo, después de Fidel Castro, el más importante, que marca, que coloca un momento de la historia y crea acontecimientos, no simplemente declaraciones o grupos o amigos o partidos. Por ejemplo, voy a decirlo de esta manera, el presidente Chávez desaparecerá. El presidente Chávez no hizo nada, no fue un líder, era un gran demagogo, para mí movió la gente, les dio intereses, removió cosas en Venezuela, pero no propuso nada ni hizo nada particularmente interesante. Tuvo la fortuna de tener un ingreso petrolero muy alto y eso, bueno, con plata se pueden hacer muchas cosas. Uribe no, Uribe es un líder reconocido por todo el mundo, por la democracia liberal, por sus enemigos, aún por sus enemigos radicales, lo van a tener en cuenta siempre y a medida que pasa el tiempo se puede ver la impronta de Uribe en la historia colombiana. Ojalá no se desdibuje esa imagen de un líder
para bien o para mal. Yo no estoy diciendo que cuando uno diga líder es porque está comulgando con todo, sino que alguien tomó decisiones políticas serias y fue capaz de llevarlas a plena realización, nos guste o no nos guste. Por ejemplo, la imagen del presidente Lula está desdibujada, ya no es el presidente Lula que era el presidente del país más importante de América Latina, y ya hoy está desdibujada totalmente. Ojalá el presidente Uribe logre sortear estos asuntos de las demandas que tiene y pueda mantener incólume su dignidad de líder y de expresidente de Colombia. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Los vamos a invitar para que escuchen al final un fragmento de una locución presidencial de Álvaro Uribe Vélez en el año 2007, en el que se refiere a el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de una manera retadora en un momento bastante álgido de las relaciones binacionales, cuando se hablaba por aquel tiempo de liberación de secuestrados y el gobierno venezolano de Chávez pues hacía las veces de garante. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, al profesor José Olimpo Suárez, quien nos ha acompañado con sus conocimientos en estos dos programas, y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. Usted, con sus insultos y su falta de argumentos, hiere la dignidad del propio pueblo de Venezuela que usted representa. La verdad, presidente Chávez, es que nosotros necesitamos una mediación contra el terrorismo y no legitimadores del terrorismo. Sus palabras, sus actitudes dan la impresión de que usted no está interesado en la paz de Colombia, sino en que Colombia sea víctima de un gobierno terrorista de las FARC. La verdad, presidente Chávez, la verdad con testigos como la nuestra, es que nosotros necesitamos que nos ayuden a superar esta tragedia del terrorismo, pero que no se aprovechen de la necesidad del acuerdo humanitario para invocar la ayuda a Colombia y venir a Colombia simplemente a intervenir en ella para fomentar un proyecto expansionista. La verdad, presidente Chávez, es que si usted está fomentando un proyecto expansionista en el continente, en Colombia ese proyecto no tiene entrada. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.